aumenta el consumo de oxígeno y se empieza a manifestar la isquemia, ¿no? Y el electrocardiograma cambia, hay cambios isquémicos y uno es el diagnóstico, ¿no? Lo que no vio en reposo recién se manifiesta en el esfuerzo. O sea, provocamos una isquemia con el esfuerzo. Por eso un electro o una ecografía en reposo normal no garantiza que todo esté bien, necesariamente, ¿no? Miren, la terotrombosis, como dice aquí, es una alteración difusa. O sea, si ustedes ven un infarto de miocardio, eso quiere decir que probablemente tenga lesiones arteriales en otros lugares, en el cerebro, en las piernas. O sea, sería un error pensar, hace un infarto y la única arteria lesionada es la coronaria. No, es difusa. Esta enfermedad es difusa. Multisistémica. Tiene un componente inflamatorio a nivel vascular. También compromete la parte metabólica, inmunológica, con manifestaciones sistémicas y locales variadas, entre ellos el infarto de miocardio, ¿no? Y lo que pasa acá en la aterosclerosis, de manera progresiva, se acumulan lípidos, células inflamatorias como los monocitos y los linfocitos T en la íntima, que además lleva a migración y proliferación desde la célula muscular lisa y elaboración de manera progresiva de una placa teromatosa, que si es que se rompe, da los infartos, ¿no? Entonces son varios factores, entre ellos la inflamación es un factor de riesgo. Hay una gran actividad inflamatoria que altera o disuelve colágeno interno, debilita la placa y asociado a la vasomoción o al estrés vascular puede producir la rotura con la consecuencia formación de un coágulo y producción de un infarto. Miren, es importante conocer o recordar los factores de riesgo para una aterosclerosis, ¿no? Mientras más factores de riesgo tenga el paciente, más probable que su molestia sea por un cuadro coronario. Por eso cuando viene el paciente con dolor torácico, aparte de preguntarle cómo es el dolor, si se irradia, es opresivo o no es opresivo, igual de importante es preguntarle bien los factores de riesgo que tiene. Mientras más factores de riesgo tenga, más probable que sí sea un infarto, ¿no? Entonces eso hay que preguntarlo, ¿no? Genética, ¿no? Si su mamá, papá y sus tíos han muerto de infartos jóvenes, está predispuesto, ¿no? Entonces, hay que preguntar antecedentes familiares, ¿no? La obesidad, la diabetes es un muy fuerte factor de riesgo vascular. Yo creo que de todos es el más pesado. La diabetes es un gran factor de riesgo vascular, ¿no? Hay una frase de diabético equivalente coronario, ¿no? Equivalente coronario. Porque se ha mostrado que la mortalidad de los diabéticos es similar al paciente que tuvo un infarto, ¿no? Homocisteína alta, un estado de hipercoagulación. Por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, que es un problema inmunológico que predispone a coágulos, puede dar un infarto. Incluso en alguien joven, ¿no? Yo he visto chicas jóvenes con lupus, por ejemplo, tienen lupus y tienen un síndrome antifosfolipídico que le puede poner un coágulo y puede producir un infarto, siendo joven. Malos estilos de vida, el cigarro, el tabaquismo es un fuerte factor de riesgo, el sedentarismo, una dieta inadecuada, ¿no? El colesterol alto es un factor de riesgo. Mientras más alto sea el colesterol, peor, ¿no? Recuerden que también hay dislipidemias congénitas que tienen desde niños muy altos, tiene riesgo de tener infartos jóvenes, ¿no? La hipertensión arterial, la edad, a más edad, más riesgo, ¿no? El género de los hombres tienen más riesgo que las mujeres, ¿no? Después de la menopausia ya se va equiparando, ¿no? Pero antes de la menopausia, de lejos, los hombres tienen más riesgo de eventos vasculares, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saberlo y preguntarlo, ¿no? Si viene un paciente con dolor de pecho,
le preguntan todo esto, no tiene nada, es joven, no es diabético, es sano, y el dolor es atípico, de repente no tiene nada, ¿no? Pero si tiene un dolor y el paciente es anciano, es hipertenso, tiene colesterol alto, fuma, tiene diabetes, o ni hablar, muy probablemente sea un infarto o un cuadro coronario y hay que prestarle toda la atención. Entonces también acá manejamos las probabilidades, ¿no? ¿Qué tanto riesgo tiene un paciente de sufrir un cuadro coronario en base a sus antecedentes, ¿no? Que hay que conocer? Miren, acá es muy importante recordar estos conceptos, que es la isquemia, la necrosis y un infarto, ¿no? Bien, la isquemia es la detención de la circulación arterial en una parte del cuerpo y su consecuencia de esto, ¿no? O sea, cuando una arteria se tapa, y la consecuencia de tapar la irrigación. La necrosis es la muerte de un tejido y el infarto es una necrosis, o sea, muerte de un tejido producida por la obstrucción de un vaso, o dicho de otra manera, es una necrosis producida por isquemia. Este concepto simple es importante para entender las cosas, porque, como vamos a ver, a veces pedimos marcadores de isquemia, por ejemplo, la troponina, ¿no? La troponina lo que les va a indicar es que había cierto grado de necrosis. No les dice el mecanismo, solamente le dice las enzimas cardíacas o la troponina que ha habido daño celular. No les dice el mecanismo. Dicho de otra manera, una troponina elevada y enzimas cardíacas elevadas significa que hubo necrosis, daño celular. Y eso no es necesariamente un infarto, por definición, ¿no? Porque un infarto es muerte celular, pero por isquemia. ¿Qué otra cosa puede producir necrosis? Una inflamación, una miocarditis, hay una gran inflamación miocárdica, no por isquemia, por un problema inmunológico inflamatorio, y la troponina se eleva y hay necrosis, pero por inflamación. Entonces, eso no es un infarto. Hay daño celular, pero no por un infarto, porque no hay isquemia. Por ejemplo, ¿no? Entonces, nos interconsultan muchas veces, oh, es un infarto. ¿Por qué es un infarto? Porque tiene la troponina alta. No necesariamente, ¿no? Hay que hacer la historia clínica. Puede ser una inflamación u otro daño, ¿no? Entonces, los cuadros coronarios se clasifican como una angina estable o una angina crónica y los eventos coronarios agudos, ¿no? Que llevan la sigla de SICA, ¿no? Síndrome isquémico coronario agudo, SICA. Y estos a su vez puede ser una angina inestable y los infartos agudos de miocardio. A su vez, el infarto agudo de miocardio puede ser infarto sin elevación del ST e infarto con elevación del ST en el electrocardiograma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre angina inestable y los infartos? La troponina, ¿no? En una angina inestable no eleva troponinas, porque hay isquemia y sufrimiento, pero no llega a necrosis. En el infarto sí eleva troponinas porque ya hay algún grado de necrosis, ¿no? Acá la troponina es positivo, acá la troponina es negativo, ¿no? Entonces, en una angina inestable, es un síndrome clínico de reciente inicio, puede haber una angina en reposo o en esfuerzo mínimo, que puede ser progresivo, y acá no hay elevación enzimática, ¿no? En cambio, el infarto de miocardio, como ya hay lesión o daño celular, hay cierto grado de ya necrosis, las enzimas y la troponina se elevan, ¿no? Decíamos que el primer paso de la aterosclerosis suele ser la disfunción endotelial, ¿no? En donde hay un desbalance entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras en las arterias, ¿no? Así, en un paciente ya con aterosclerosis hay un aumento de la expresión de la endotelina 1, que produce
vasoconstricción, disminución en la liberación de óxido nítrico, puede haber aumento de la permeabilidad del LDL oxidado, que aumenta la placa ateromatosa. Hay un aumento en la producción de citoquinas y aumento de producción en moléculas de adhesión celular, que facilitan la adhesión de los monocitos y la migración del monocito hacia la placa ateromatosa para progresar la placa ateromatosa, ¿no? Entonces, el colesterol de baja densidad, el colesterol LDL, es un factor protagónico en la formación y etiología de las placas ateromatosas, ¿no? Este colesterol puede pasar hacia el espacio subendotelial y de manera progresiva influir en la formación de una placa, ¿no? Esta LDL oxidado, hay una serie de cambios del LDL que facilita también una activación en el endotelio que estimula la formación de moléculas de adhesión celular, que va a facilitar la adhesión de los monocitos. Esto también va a ser fagocitado por los macrófagos para formar células espumosas, ¿no? Y poco a poco se va formando una placa grasa que va a predisponer a los infartos, ¿no? Acá vean cómo estas moléculas de adhesión facilitan inicialmente la adhesión del monocito y luego la migración del monocito a la placa ateromatosa. Este se diferencia, se convierte en macrófago. Este macrófago va a fagocitar el colesterol, se forma poco a poco una célula espumosa, ¿no? Y como este macrófago también da una serie de citoquinas inflamatorias, ¿no? Proteasas, radicales libres, una serie de moléculas que aumentan el cuadro inflamatorio que va a predisponer a los infartos. La célula muscular lisa de la capa media también participa en la formación de placa, ¿no? Hay una migración de la célula muscular lisa de la capa media hacia la placa ateromatosa y esa también participa en la formación de la placa, ¿no? Bien, los macrófagos, entre otras citoquinas, forman metaloproteinasas. Las metaloproteinasas pueden ser estimuladas por el mismo LDL, por radicales libres, interferón alfa, interleuquina 1, y este aumento de la actividad de las metaloproteinasas, hay varios tipos, la 9, 13, 11, va a aumentar la degradación de la matriz extracelular, de modo tal que esto facilita la migración del monocito a la placa teromatosa, facilita la migración del músculo liso de la capa media a la placa teromatosa y facilita la ruptura de la placa con formación de un coágulo y el inicio de un evento coronario agudo, ¿no? Un infarto de miocardio. Se ha demostrado también que la proteína C reactiva es un factor inflamatorio que influye en la placa teromatosa y en los eventos coronarios. Recuerden que la proteína C reactiva es un pentámero que se forma a nivel hepático y como monómero a nivel de la placa sí influye en la adhesión de neutrófilos, en la migración de las células musculares lisas, en la ruptura de placa y participa como factor inflamatorio en la inestabilidad de una placa ateromatosa, ¿no? Las plaquetas juegan un rol importante en la formación de un coágulo en un evento coronario agudo, ¿no? Recuerden que parte de la terapia, como van a ver el otro año, son los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Cuando se rompe la placa, se rompe el endotelio, esto facilita la adhesión de las plaquetas y la agregación plaquetaria, participando en la formación de un trombo y la obstrucción de la arteria coronaria, ¿no? Entonces acá vean una placa teromatosa con una capa delgadita, inflamada, que cuando se rompe, se forma poco a poco un trombo
intraluminal que generalmente crece, se propaga y da una oclusión, puede dar una oclusión total, ¿no? Produciendo los infartos ST elevado, o si solamente es suboclusivo, un infarto ST no elevado, ¿no? Además, puede haber un proceso de vasoconstricción que empeora mucho más el grado obstructivo, ¿no? Ahora, esto es un proceso pues de años, ¿no? Mientras más tiempo el paciente tenga el factor de riesgo, hace que progrese la placa teromatosa. De la manera inicial puede cursar solamente con angina estable, una angina crónica, una claudicación en las piernas, por ejemplo. Y cuando eso va empeorando o ya una placa se rompe y da oclusión por un trombo, ya da un evento coronario agudo, ¿no? Un infarto de miocardio, una angina inestable, o a nivel cerebral, un infarto cerebral, o muerte súbita incluso, ¿no? Entonces los síndromes coronarios agudos, los agudos, se clasifican, decíamos, en una angina inestable o en un infarto de miocardio, ¿no? A veces lo clasificamos como ST elevado y no elevado en base al electrocardiograma porque la terapéutica varía en cada caso, ¿no? Los que tienen elevación del ST en la fase aguda se pueden trombolizar y generalmente denota una oclusión, acá en ST elevado, una oclusión total, ¿no? En el no elevado suele ser una oclusión solamente subtotal y la terapéutica acá es diferente, como van a ver otro año, ¿no? Entonces, esta clasificación es importante porque la terapéutica va a ser diferente en cada caso, ¿no? La aterosclerosis es la causa más frecuente de infarto y coros coronarios, pero no es la única causa. Miren, cuando vean terapéutica, van a ver, aquí darán doble antiagregación, aspirina, clopidogrel. En la fase aguda podemos trombolizar, dar enoxaparina, etcétera, etcétera. Todo orientado a este coágulo, para que haya una reperfusión. Sin embargo, esto es en la fase de un infarto por aterosclerosis. Menos frecuente, pero no menos importante, es otras causas, ¿no? Hay que ver otras causas. Por ejemplo, una disección de aorta, una disección coronaria, una embolia, consumo de cocaína, malformación congénita de arterias coronarias, un síndrome de Kawasaki, o un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en una disección de aorta? A veces la aorta se diseca y como extensión de esa disección puede comprometer y disecar el inicio de la arteria coronaria, más frecuente la coronaria derecha. Si la etiología del infarto es por una disección aórtica que comprometió la coronaria, acá está contraindicada la trombolisis, porque el problema no es una placa traumatosa rota, el problema es una disección. Es más, si lo trombolizas, va a ser peor, va a ser peor, va a ser peor. Entonces hay que tener un grado de sospecha si es un dolor torácico que va a la espalda, hipertenso, mediastino ancho. Si sospechamos una disección, mejor tomamos una tomografía para salir de las dudas, ¿no? Porque la terapéutica va a ser completamente diferente, ¿no? A veces solamente la arteria coronaria, no la aorta, solamente la coronaria se diseca. O sea, la íntima media se separa de la capa media y se diseca la coronaria y causa una obstrucción. Es poco frecuente, pero es una causa de eventos coronarios, ¿no? Un grupo de riesgo es las puérperas, algunas puérperas predispuestas, o en la parte final del embarazo y en el puerperio, algunas señoras se infartan. Entonces, si tú ves una puérpera joven, sin factor de riesgo habitual y se infarta con ese elevado, de repente uno, aparte de la fisiopatología común, tiene que pensar en la posibilidad de disección de aorta como disección coronaria, perdón, como posible etiología, ¿no? Y ahí la terapéutica va a ser diferente.
Puede ser embólico. Recuerden que las arterias coronarias nacen al ladito de la válvula aórtica. Y si la válvula aórtica tiene, por ejemplo, una endocarditis, y esa endocarditis migra o se rompe una vegetación, puede tapar la arteria coronaria y dar un infarto por embolismo, ¿no? Es raro, pero podría darse, ¿no? Eso es raro, ¿ah? Pero puede pasar. El consumo de cocaína es una causa de eventos coronarios. Recuerden que la cocaína lo que hace es inhibir la recaptación de noradrena en la neurona presináptica, de modo tal que en el espacio sináptico, durante más tiempo está la noradrenalina, el paciente está con una gran descarga adrenérgica, taquicárdico, eso puede generar vasoconstricción coronaria, espasmo coronario y dar un infarto. Yo he visto chicos adolescentes, a 18 años, un chico, cocaína y se infartó, y al final se complicó y se murió por consumo de cocaína, por una gran descarga adrenérgica con vasoconstricción que puede llegar a un infarto, ¿no? Entonces, si ustedes ven un paciente joven que viene con dolor torácico y que no tiene factores de riesgo, es poco probable que sea un infarto, pero tienen que preguntar dentro de su anamnesis, ¿has consumido drogas, cocaínas? Ah, sí, sí, tomé una fiesta, no, me inhalé cocaína. Ya es un gran factor de riesgo, ¿no? Ahí sí háganle caso, de repente sí es un infarto por cocaína, ¿no? Todas estas cosas tienen que preguntar. Si ustedes no lo preguntan, el paciente no te va a decir, sí, doctor, ¿sabe que yo consumí cocaína en la fiesta? No. Ustedes con malicia tienen que descartarlo, tienen que preguntarlo. Sobre todo en alguien joven, sobre todo, ¿no? Pero hay gente adulta que también consume, ¿ah? Hay adultos ya mayores que también consumen. Entonces, es un ítem que hay que preguntar. ¿Consume drogas? ¿Ha consumido drogas? ¿Ha consumido cocaína? Porque es un factor de riesgo. Malformaciones congénitas, ¿no? De arterias coronarias. Puede ser que congénitamente las arterias no estén o no nazcan del lugar que debería ser y cause infarto por eso, ¿no? Un ejemplo es el síndrome de Alcapa, ¿no? El síndrome de Alcapa no es más que el origen anómalo del nacimiento de la coronaria izquierda, que nace, en vez de que nazca de la aorta, nace de la arteria pulmonar, también conocido como síndrome de Bland-White-Garland. Acá unos ejemplos, ¿no? ¿En qué consiste? La coronaria derecha, que es esta de acá, que está bien gruesa, nace normal de la aorta, pero la coronaria izquierda que debe nacer acá del seno coronario izquierdo, no nace acá, nace de la pulmonar, nace de la pulmonar. Y como la pulmonar tiene menores presiones, se produce un robo coronario. O sea, la coronaria derecha, por estas colaterales, lleva la descendencia anterior del lado izquierdo y lo regresa a la pulmonar. Y se produce un robo coronario, ¿no? Acá está la coronaria derecha, por las colaterales, llega al lado izquierdo y se va a la pulmonar. Acá también, coronaria derecha, colaterales, descendente anterior, coronaria izquierda y se va a la pulmonar. En otras palabras, la descendente anterior y la izquierda, en vez de dar, le quita, le quita. Eso se llama un robo coronario, ¿no? Y eso puede dar isquemia e infarto, ¿no? Yo he visto un chico de 17 años con un infarto por este mecanismo, ¿no? Un síndrome de Arcapa. Otra cosa congénita que da isquemia y puede dar infarto son los puentes intramiocárdicos. ¿Qué cosa es un puente intramiocárdico? Las arterias epicárdicas, como su nombre lo dice, epicárdicas, o sea, por encima del epicardio, a veces se sumergen en el miocardio mismo y tiene un recorrido intramiocárdico. Y cuando el corazón se contrae, puede aplastarla por arteria y causar isquemia, ¿no? Cuando la arteria epicárdica se mete en el músculo, eh, puede dar
por vasoconstricción una isquemia o un infarto, ¿no? La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inmunológica de origen no bien conocido, hay varias teorías, viral, inmunológica, que da en los niñitos, 5 años, 7 años, 8 años, 10 años, que se caracteriza por conjuntivitis, hay una descamación y enrojecimiento de la palma de las manos y los pies, labios y lenguas enrojecidos en tipo de fresa o frambuesa. A nivel cardíaco, se complica con aneurismas coronarios. O sea, la arteria coronaria se dilata y da aneurismas coronarios. Eso eventualmente se forman trombos y puede dar infartos. Recuerden que hace algunos años, el hijo de John Travolta, el actor, su hijito de 17 años murió de infarto porque tiene Kawasaki. Kawasaki. Entonces el Kawasaki es capaz de producir infartos, ¿no? Ojo que el niñito puede tener su Kawasaki, lo supera, vive con su aneurisma unos años, pero el hecho de que tenga ya un aneurisma ahí ya es un factor de riesgo para que esto se forme un trombo y se infarte en cualquier rato, ¿no? También hay conocido el síndrome X coronario, ¿no? El síndrome X coronario, más conocido como una angina microvascular, o sea, las arterias epicárdicas de repente están bien, hacen un cateterismo y las coronarias están limpias, pero el problema es a nivel microvascular, o sea, en las arteriolas pequeñas coronarias, que por un problema vasomotor u otras causas puede causar isquemia, ¿no? Ya por la microcirculación coronaria. Esto es más frecuente en las mujeres, ¿no? El síndrome X coronario o la angina microvascular. Y el cuadro clínico se va a caracterizar principalmente por el dolor torácico, ¿no? Es el síntoma principal. Y ese dolor torácico, como vamos a ver, es precordial, opresivo, aplastante, como una compresión o constricción, o siente como un peso, ¿no? Siente como un peso, siento un peso, siento que me están aplastando, siento como un elefante me está pisando el pecho. Asociado frecuentemente a sudoración, náuseas y vómitos, sobre todo en infarto inferior, disnea como parte de una falla cardíaca, o en casos ya severos a, a un síncope, ¿no? Este dolor torácico suele irradiarse al cuello, al hombro izquierdo y brazo izquierdo, a la mandíbula. Esto es frecuente, ¿ah? He tenido pacientes que dicen, doctor, me duele el cuello y la mandíbula, como si hubiera un hielo acá en la mandíbula. Y el pecho, no, el pecho no me duele la mandíbula, el cuello y la mandíbula. Y no siente nada en el cuello, siente que en la mandíbula. Puede pasar. O que le duele el cuello y se radia la mandíbula también, ¿no? Pero hay un grupo de pacientes que le duele el cuello y la mandíbula. Y el pecho no les fastidia mucho, ¿no? Se puede ir un poco al epigástrico y acá tenemos problemas porque nos confunde. Parece que es la vesícula, el estómago, y en realidad puede ser un infarto. Entonces, si el paciente tiene un dolor abdominal, epigástrico, y tiene muchos factores de riesgo, tómale un electro. Tómale un electro. Una vez un paciente me llama en emergencia, estuvo como 2 días en emergencia por un problema de supuestamente de vesícula. Estaba complidada en toda la vesícula, y alguien por ahí tuvo la genialidad de tomarle un electro, y era un infarto. El hombre está 2 días tratando su vesícula y era un infarto, y parecía vesícula, ¿no? Y se va a la espalda, ¿no? También se va a la espalda. La calidad, como le dije, es una cosa opresiva, aplastante, ¿no? Duración, en el caso de la angina inestable y el infarto de miocardio puede durar más de 20 minutos, más de media hora. Ya cuando el infarto está establecido, pues dura horas, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 horas de dolor, dura varias horas. En caso de la angina dura 15, 20 minutos y le pasa, ¿no? Hay que preguntar, sobre todo en la angina crónica,
qué factores lo desencadenan, ¿no? Generalmente lo desencadena el esfuerzo físico o el estrés. ¿Y qué factores lo alivian o lo calman? En angina crónica lo calma el reposo o los nitratos, ¿no? Ojo que esto es en los eventos crónicos, ¿no? En los eventos crónicos. Hay que preguntar, ¿qué los encadena? Ah, el esfuerzo o el estrés. ¿Qué lo calma? El reposo o el nitrato. En un infarto agudo del miocárdico puede estar en reposo y le duele igual. Y el alivio no llega ni con nitratos ni con reposo. Le dura 2, 3 horas y se pone y se olvida nitratos y no le calma. Entonces eso es más valioso para el evento coronario crónico, para una angina estable crónica, ¿no? Entonces decimos que la angina va a localizarse en el precordial, subesternal, se va a los hombros, más frecuentemente el izquierdo, más raramente derecho, pero más es el izquierdo, al cuello y la mandíbula, ¿no? Puede ser desencadenado por el esfuerzo físico, pero en el infarto puede ser en reposo, incluso durmiendo. El paciente puede estar durmiendo y lo levanta el dolor y es un infarto. Pero en los eventos crónicos, en la angina crónica, si lo desencadena el esfuerzo y lo alivia el reposo y los nitratos, ¿no? Pero repito, en un infarto puede ser en reposo y no lo calma los nitratos, no lo calma ni el reposo ni el nitrato. Se ponen y se olvide y no le calman. El infarto no cumple esto, ¿no? El paciente viene así, viene con la mano así como un puño en el pecho, diciendo que es una cosa opresiva, ¿no? Esta mano con el en puño en el pecho le llaman el signo de Levin, ¿no? Signo de Levin. O viene con la mano abierta en garra, uno el signo de la palma de la garra. Otros vienen agarrándose el hombro izquierdo. Son sugerentes de un evento coronario, ¿no? O de un infarto. En cambio, si el paciente viene y señala su dolor con un punto, doctor, me duele aquí, con un dedo, acá me hinca. Eso no descarta, pero aleja mucho la posibilidad que sea un infarto, ¿no? El infarto es un dolor opresivo, difuso en todo el pecho, ¿no? Cuando dice con un dedito me duele aquí, con un punto, es mucho menos probable de que sea un infarto, ¿no? Aparte de dolor, puede el paciente tener signo de disnea y falla cardíaca por culpa del evento coronario. Si se complica con arritmias, etcétera, puede haber un síncope, puede ser diaforético, puede haber náuseas y vómitos o muerte súbita, ¿no? A veces el infarto, o este evento la muerte súbita es el primer síntoma de este evento coronario. Se tapa la arteria coronaria súbitamente sin aviso y se muere el paciente. Entonces, en caso de la angina estable, en la angina crónica y estable, que el paciente no tiene tiempo y solamente le duele cuando camina nada más. O sea, si camina, hace esfuerzo, le duele. Si está en reposo, está tranquilito, no siente molestia. Si corre, le fastidia. Si no, no. Y así está años. Esa es la angina estable crónica. Ahí tienen que preguntar las características del dolor. Es opresivo, en el pecho, que se va al cuello. Lo desencadena el esfuerzo o el estrés físico o psíquico y lo calma, lo alivia el reposo o la nitroglicerina, ¿no? Si tiene estas tres características, decimos que esta angina crónica es típica. Si solamente cumple dos de los tres, es una angina atípica. Si no tiene solamente uno o ninguno, posiblemente sea un dolor torácico no anginoso y hay que buscar otras causas. Repito, esto es válido como parte de la investigación de una angina estable crónica. En un infarto de miocardio esto no se cumple, porque el infarto puede ser en reposo,
y no lo alivia, la nitroglicerina no lo alivia el reposo, tampoco está con dolor y varias horas y no le calma. Mm, Esto de las nuevas guías. Acá analizan las características del dolor, ¿no? Si es opresivo, si se agrava por el estrés emocional o físico, y se lo calma el reposo, si se asocia a disnea, y también analiza los factores de riesgo, ¿no? Y da un puntaje de 0 a 5. Si tiene historia familiar, si fuma, si tiene colesterol alto, si es hipertenso o es diabético. Con estos puntajes del cuadro clínico, del dolor, de la disnea y de los factores de riesgo, hacen un análisis en base al puntaje, en base a si es hombre o mujer, y en base al número de factores de riesgo, y en base a la edad. Y hacemos un cálculo probabilístico, ¿no? Por un lado sería paciente que no tiene un dolor tan típico, que no tiene factores de riesgo asociados, es una dama joven, lo más probable es que no sea nada, ¿no? Si es una mujer joven, no tiene factores de riesgo, el dolor es un incón, lo más probable es que no tenga nada. Y el otro extremo sería un paciente que sí tiene el dolor típico, opresivo, radiado, etcétera, que tenga todos los factores de riesgo, es fumador, tabaquista, colesterol alto, es hombre, tiene 80 años, no, ese es un infarto muy probablemente, ¿no? Muy probablemente. Y esto es importante para hacer nuestra anamnesis, ¿no? Tenemos que preguntar cómo es el dolor, si es hombre o mujer, cuántos factores de riesgo coronario tiene, la edad, y sacamos un cálculo probabilístico, ¿no? Más factores de riesgo, más probable que sea un infarto. A más edad, más probable que sea un infarto. Más característico el dolor, más probable que sea un infarto, ¿no? Y tenemos que jugar en esta línea, ¿no? A veces, un solo electrocardiograma nos genera duda y no es suficiente para llegar al diagnóstico. A veces tenemos que hacer electrocardiografía seriada, ¿no? O sea, ver cómo va la clínica, cómo va el electro, cómo van las enzimas, para terminar de decidir. A veces no es tan sencillo. Bueno, esto lo dije. Otro punto que hay que ver es la angina de Prinzmetal, ¿no? O también conocida como angina variante. La angina de Prinzmetal es raro, no es tan frecuente. Da una angina, un dolor de pecho. En el electro puede dar un super desnivel como un infarto si está elevado. Pero acá la fisiopatología es por un espasmo coronario, un espasmo súbito. Ese espasmo puede producir oclusión coronaria por espasmo nada más y dar de manera transitoria un dolor, incluso con supra-desnivel del ST en el electro, ¿no? Por espasmo nada más. Tu angina, más que una placa rota, es un espasmo coronario que puede ser incluso en reposo y que puede dar transitoriamente un supra del ST. Fue escrito esto por Myron Prinzmetal en 1959, ¿no? Otro concepto que hay que tener en cuenta es la isquemia silente, ¿no? O sea, no todo infarto, no toda isquemia da síntomas. Puede haber infarto sin dolor, podría haberlo. ¿Qué pacientes suelen tener isquemia silente? Uno de los diabéticos, ¿no? Recuerden que el diabético, como parte de la neuropatía diabética, tiene alteración de la sensibilidad y puede tener un infarto sin dolor, sin dolor. Y viene con disnea. Doctor, desde ayer me fatigo, estoy cansado. Tomamos un electro, infarto. Uy, señor, tiene infarto. ¿Dolor? No, nunca me ha dolido. Estoy cansado. A veces solamente la disnea puede ser un equivalente de dolor de pecho, ¿no? Un equivalente como síntoma cardíaco, de infarto. Y no siento dolor.
Con el diabético, algunos diabéticos pueden tener infarto sin dolor, ¿no? Otros son los ancianos. Los ancianos, un grupo de ancianos podría tener un infarto sin mucho dolor, ¿no? O sea, tuvieron un infarto y ni se dieron cuenta que hubo un infarto, ¿no? Por eso es importante en las personas que tienen muchos factores de riesgo, diabético, fumador, tabaquista, hacemos análisis de descarte, ¿no? Hacemos, así no tengan síntomas, si tienen muchos factores de riesgo, le hacemos su electro, una prueba de esfuerzo, para descartar si es coronario, ¿no? Al examen físico podría ser normal. En un cuadro coronario crónico puede haber cardiomegalia y un impulso ventricular desplazado. Podría haber tercer o cuarto ruido por falla diastólica. Podría haber ingurgitación yugular si está en falla cardíaca, ¿no? Es importante ver si tiene congestión pulmonar, ¿no? Hay una clasificación de Killip y Kimball en base a la congestión pulmonar, ¿no? Un infarto Killip 1 es que no hay congestión, o sea, no hay crépitos. Un infarto Killip 2 hay congestión y hay crépitos solamente en las bases. Un Killip 3, ya más grave, tiene crépitos difusos por encima de la mitad, o sea, tiene un edema pulmonar, tiene congestión importante. Y el Killip 4 además está en shock cardiogénico, o sea, está chocado, está con presión baja, disneico, está mal, está en shock. Shock cardiogénico es un Killip 4, ¿no? Obviamente, a más mayor Killip, mayor mortalidad, ¿no? Un infarto que llega al shock cardiogénico, y el shock cardiogénico es por el infarto, tiene una mortalidad más o menos de 80%, ¿no? O sea, si viene un infarto y se choca, tiene una alta mortalidad, 80% que se muere ese paciente. Puede haber soplos, y a veces el paciente está yendo bien, y al cuarto o quinto día le aparece un soplo que no tenía antes. Cuando aparece un soplo nuevo a un infarto de miocardio, hay que descartar que no tenga complicaciones mecánicas, ¿no? La más frecuente es la rotura del septum interventricular, o sea, el miocardio se rompe y crea un CIB, y eso sopla como un CIB, un soplo sistólico. Puede haber rotura o disfunción del músculo papilar que causa insuficiencia mitral, y dar un soplo sistólico de insuficiencia mitral, también puede ser. Puede haber arritmias, con ruidos cardíacos arrítmicos. El electrocardiograma es sumamente valioso para el diagnóstico y para la estratificación de riesgo del paciente, ¿no? En los eventos sin elevación del ST, puede haber un infradesnivel del ST o una T negativa, ¿no? Y esto generalmente se relaciona a una suboclusión coronaria, ¿no? Cuando hay elevación del ST en el electrocardiograma, como acá en este ejemplo, generalmente se relaciona a una oclusión total de la arteria coronaria. Esto es una injuria subepicárdica, la elevación. El infradesnivel es una injuria subendocárdica, ¿no? Las ondas T negativas y simétricas también denotan una isquemia subepicárdica y también es una manifestación de un evento coronario ST no elevado, ¿no? Acá ven, hay un infradesnivel del ST marcado en la cara lateral, en la cara inferior, por un evento no ST no elevado severo, por una oclusión multivaso posiblemente. Esto lo van a ver con detalle el otro año, ¿no? El otro año vamos a ver esto del electro, pero vean cómo en este ejemplo hay un supra desnivel del ST en la cara, un poco en la cara inferior, pero sobre todo acá en la cara anterior, ¿no? Vean acá este ST muy elevado en B2, B3, B4, B5, B6.
con ST muy elevado, era un infarto agudo con ST elevado, ¿no? Acá vamos en la cara inferior, ST elevado en la cara inferior, 23F. Es importante y necesario tomar marcadores de isquemia, de necrosis, ¿no? Sobre todo las troponinas. Recuerden que hay troponina T y troponina I. Ambas son buenas. La I es un poquito más específica, pero las dos son buenas. Las dos usamos y la CPK total y la MB, ¿no? Cuando se elevan, lo que les va a indicar es que hay un daño miocárdico, ¿no? Entonces, cuando se elevan ya tenemos que hablar de infarto, porque les indica que hay muerte celular, hubo necrosis celular. Entonces, esto ya no puede ser una angina inestable, ¿no? En la angina inestable hay una isquemia, pero no se eleva las enzimas porque no hay daño miocárdico. Cuando hay daño miocárdico, ya es un infarto. Cuando se eleva las troponinas y la CPK total, sobre todo las troponinas, eso ya es un infarto, ¿no? Si es que ha sido producido por isquemia, ¿no? Pero como le decía al principio, puede haber otros mecanismos, por ejemplo, miocarditis, inflamatorios, que también haga daño miocárdico y eleve las troponinas, ¿no? Y no sea un infarto propiamente. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con eso. Entonces, el diagnóstico diferencial, yo creo que el más que puede llegar a confusión es la pericarditis. ¿Por qué? En la pericarditis, el paciente viene con dolor torácico. El paciente viene con supradesnivel del cemento ST. Le tomas troponina y también puede salir positiva. Entonces hay una confusión. Tiene dolor torácico, tiene ST elevado y tiene troponina positiva. Es un infarto. Es más, varios cardiólogos de otros hospitales me han derivado al paciente como infarto. Llega acá, bueno, y no es un infarto, es una pericarditis. ¿Cómo lo diferencio? En el electro, el supra es de concavidad superior y es difuso. No es regional, es difuso. El dolor es prolongado, bien prolongado. Otro me duele desde ayer, me duele desde antes de ayer. Un infarto dura 3, 4, 6 horas y de ahí poco a poco le calman. Pero si dura ya días o varias horas, pericarditis. Y aumenta con la inspiración. Eso es muy importante. Señor, toma aire. No, no puedo. Tomo aire y me duele el pecho. Entonces, si toma aire y le duele, o sea, medio pleurítico, piensen en pericarditis, ¿no? En el infarto de miocardio eso no cambia, no varía. Toma aire, no toma aire, le duele igualito. La embolia pulmonar, también da dolor torácico y disnea. A veces en el electro da T negativas de B1 a B4, entonces también hay que tener cuidado. Un aneurisma disecante de la aorta, recuerden que da un dolor torácico más irradiado a la espalda. Acá la placa de tórax es muy importante, ¿no? Si ve un mediastino un poco ancho, mejor tomar una tomografía para descartar un aneurisma de aorta disecante. Costocondritis por inflamación de la parte costocondral, un síndrome de Tietze, la miocarditis, que es por un problema inflamatorio, un neumotórax espontáneo, que da dolor torácico, pero es diferente. La colecistitis aguda, ¿no? También podría ser. Alteraciones digestivas también, una alteración del esófago, reflujo gastroesofágico. Esto ya hemos conversado. Miren, la prueba Gold estándar, el Gold estándar, sigue siendo el cateterismo cardíaco o la coronarografía, ¿no? Esta prueba va a permitir con detalle, con contraste, ver la arteria coronaria y vemos dónde está la obstrucción, ¿no? Y de acuerdo a las características decidimos qué se va a hacer, ¿no? Colocar un stent, cirugía de bypass, de acuerdo a lo que encontramos. Eso ya lo van a ver el otro año. Lamentablemente a veces los infartos no se quedan ahí, se complican. Cuando hay un infarto de miocardio,
Después, si es que no se reperfunde, esto se va cicatrizando. Como parte de la cicatrización, el corazón se dilata. O sea, esa zona afectada, esa zona necrosada se cicatriza, se adelgaza y el corazón se remodela, un remodelamiento que lleva a la dilatación y a la disminución de la fuerza y la fracción de eyección. Esto pasa en semanas o meses y el paciente termina en falla cardíaca, ¿no? Todo esto puede pasar si es que no se reperfunde, ¿no? Si el infarto es muy extenso o tiene una complicación mecánica como rotura de músculo papilar con insuficiencia mitral o un CIB por rotura del septo interventricular, etcétera, o el infarto es muy importante, puede llevar a un edema agudo de pulmón, ¿no? Vean acá, corazón pequeño, con una imagen iliofugal en alas de mariposa, con imágenes algodonosas que les indica un infiltrado alveolar en un edema de pulmón, ¿no? Esto es agudo. ¿Cómo saben que es agudo? Porque el corazón no está crecido, está chico, normal. Eso quiere decir que es un evento agudo, ¿no? ¿Qué cosas, qué etiología da esta placa cuando es cardíaco? Uno es un infarto puede dar esto, porque es agudo. Otros son las valvulopatías agudas, la insuficiencia aórtica severa y aguda, la insuficiencia mitral severa y aguda, también puede dar esto. Porque como es aguda la insuficiencia aórtica mitral y severa, el corazón no tuvo tiempo de dilatarse, aumenta mucho las presiones y de manera retrógrada congestión pulmonar, ¿no? La causa más frecuente de valvulopatías agudas es la endocarditis, ¿no? Una endocarditis agresiva da insuficiencias severas agudas y puede terminar así. El shock cardiogénico, un paciente que tiene una presión menos de 90, está frío, tiene un bajo débito urinario, alteración de la conciencia, está en shock, está en shock. Y como le dijo, el shock cardiogénico, como parte de un infarto, tiene una alta mortalidad, 80% que puede fallecer. Complicaciones mecánicas, por ejemplo, rotura del septum interventricular. Si el infarto saca, compromete el septum, esto se puede romper, porque esto está necrosado. A veces cicatriza bien, pero a veces se rompe y forma un CIB, una comunicación interventricular. Estas complicaciones mecánicas suelen pasar después de 3, 4, 5 días después del infarto, ¿no? No es inmediato. El paciente de repente está yendo bien, está yendo mejor, está tranquilo, y al quinto día aparece un dolor y un soplo que no tenía antes. En el caso del rotura del septum, se comporta como un CIB, la rotura del septum interventricular. Por tanto, hay un soplo holosistólico paraesternal izquierdo de un CIB. Tiene una alta mortalidad, ¿no? Alta mortalidad. Tiene que operarse. La rotura de pared libre, o sea, la pared libre del corazón se rompe. Al romperse, la sangre va a salir ¿a dónde? El pericardio. Y el paciente entra en un taponamiento, puede entrar en un taponamiento pericárdico, ¿no? Porque la sangre del miocardio sale del pericardio y se tapona. También tiene una alta mortalidad, ¿no? Alta mortalidad. Y la insuficiencia mitral por rotura o disfunción del músculo papilar, ¿no? Puede un prolapso de aula mitral, la insuficiencia mitral, esto da un soplo sistólico y causa falla cardíaca así severo, ¿no? Cuando hay un infarto, esa zona infartada no se contrae bien, está aquinética y está inflamada. Entonces, esta aquinesia y esta éstasis sanguínea, mala inflamación, puede facilitar la formación de trombos
Acá habían un trombo apical por un infarto. Esta manchita blanca es un trombo. Este es ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, cavidades derechas. Y acá en la punta del ventrículo izquierdo hay un trombo. A veces el paciente va bien, está yendo tranquilo, está mejorando, hace un trombo. ¿Y eso qué puede pasar? Puede embolizar. Si se rompe en pedazos, va por la aorta, va al cerebro y da un infarto cerebral. Ese paciente como que está mejorando de su corazón y se complica con un infarto cerebral por una cardioembolia, ¿no? O puede haber trombos, sobre todo si el infarto es extenso, ¿no? Miren, la causa más frecuente de muerte súbita, la causa más frecuente de muerte súbita son causas cardíacas, ¿no? Eventos coronarios, o sea, un infarto de miocardio. El mecanismo de muerte son las arritmias ventriculares, o sea, la razón que produce la muerte súbita, el mecanismo de muerte es las arritmias ventriculares, sobre todo la fibrilación ventricular. Con el infarto y la isquemia puede producir una arritmia ventricular, taquib, o torcida de punta o una fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro, entra en paro, muerte súbita, y se puede morir o se muere, ¿no? Y acá, como saben, el único tratamiento es la desfibrilación eléctrica, ¿no? Acá hay que actuar rápido, ¿no? Acá cada segundo cuenta, ¿no? Si no hacemos esto, pues, se muere el paciente, ¿no? En un infarto de miocardio agudo, cada minuto cuenta. Esto es literal, ¿ah? Esto es literal. Cada minuto cuenta, efectivamente. Cada minuto que está infartándose, el corazón va a perder fuerza. Bien, chicos, hasta acá preguntas. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se Chicos, ¿me escucha, escuchan? doctor. Sí, ¿alguna pregunta de esta clase o de una clase previa? Aprovechando el tiempo. Ya, chicos, entonces si no hay preguntas, lo dejamos acá. Estudien. Miren, en semiología, como les decía, mi grupo de práctica tienen que practicar, ¿ah? Tienen que, los ruidos cardíacos, por ejemplo, la única manera de saber y tienen que grabarse bien lo normal es ocultando lo normal, ¿no? Tienen que ocultar a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanitos, ocultar en cada foco las características del primer, segundo ruido y más o menos acostumbrarse muy bien a cómo es lo normal, ¿no? De modo tal que cuando escuchen lo patológico se les hace mucho más fácil, ¿no? Es lo que les digo, para nada es ocioso escuchar corazones normales, ¿no? Entonces, escuchen, acostúmbrense que a su oído a lo normal, ¿no? Y cuando escuchen el soplo, un primer ruido aumentado, disminuido, se les hace más fácil. Y así con todo el examen físico, el pulso, por ejemplo, tienes que palpar el pulso. Y no solamente el radial. Yo les aconsejo que por lo menos, a ver, tienen que palpar bien el pulso radial, el pulso braquial, el femoral y el pedio, ¿no? Que son los que más usamos. Eso como lo hacen practicando. Y ojo que cada pulso tiene características diferentes, ¿ah? El pulso pedio no va a ser igual que el radial, pues en la vida. No es igual. Tiene características que lo tienes que sentir, lo tienes que palpar. Eso no se puede leer y no se puede escribir en el libro. Tienes que palparlo tú mismo. Y eso como lo hacen, lo practican. Tienen que practicar. Tienen que practicar. Y no esperen necesariamente que lo practiquen en el hospital. O sea, en las casas tienen que ir practicando. Cuando tienen que asumir muy bien en sus mentes lo normal, ¿no?
tanto en la ocultación, en el pulso, en la toma de presión, etcétera. Y ya con el paciente patológico se le va a hacer mucho más sencillo, ¿no? Ya chicos, si no hay preguntas, lo dejamos acá. Más bien, delegado, hazme acordar, yo tengo una siguiente clase aparte de esta. Aló.